es consejero, bueno, es amigo muy querido y además es consejero en Vía Educación, la organización en donde yo trabajo. Ah, pues, salúdamelo mucho, porfa. Claro que sí. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saludo en esta 10ª transmisión especial de Diálogos por la Esperanza, en esta segunda etapa, producida en conjunto por la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Universidad Vasco de Quiroga. El día de hoy tendremos un primer comentario al Pacto Educativo Global del Papa Francisco, que fue lanzado el pasado jueves. Para ello nos acompañan dos expertos que se dedican de lleno al tema educativo. Uno desde la academia y el otro desde la sociedad civil. Sus amplios conocimientos y ricas experiencias educativas son dos lentes propicios para abordar los desafíos finos del citado pacto. En primer lugar, me da mucho gusto presentar de nueva cuenta al doctor Juan Martín López Calva. Él es doctor en filosofía, particularmente en filosofía de la educación. Es decano de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ha hecho 2 estancias postdoctorales como Lonergan Fellow en el Lonergan Institute del Boston College. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es parte del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores, que presidió de 2011 a 2014. También pertenece a la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación. Trabaja en las líneas de educación humanista, educación y valores, en énfasis en ética profesional y epistemología de la educación, en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y creativo. Escribe semanalmente un artículo en el periódico digital eConsulta y la columna Educación Personalizante en el portal Lado B. Agradecemos, como siempre, su disposición, su generosidad, querido doctor Juan Martín. Bienvenido nuevamente. Muy buenas noches, padre Eduardo. Buenas noches, Armando. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes y agradezco la invitación para poder compartir con el público algunas reflexiones. Si no ha leído usted su editorial del día de ayer, en donde habló del pacto educativo, se la sugiero. Vaya a eConsulta y ahí la podrá encontrar. También se encuentra con nosotros, le doy la bienvenida, le agradezco su generosidad, al ingeniero Armando Estrada Subía. Es ingeniero industrial, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con una maestría en educación por la Universidad de Harvard. Es cofundador y director general de Vía Educación Asociación Civil, organización dedicada al diseño, implementación, evaluación y diseminación de estrategias educativas para mejorar las capacidades de participación y convivencia de la ciudadanía. Es fellow de Ashoka y de la Academia para el Cambio Sistémico. Es consejero de distintas organizaciones, entre las que se encuentran la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, del Parque Ecológico Chipinque, Consejo Cívico de Nuevo León,
Fundación Comunidad, la Academia para el Cambio Sistémico, entre otros. En Cementos México, Cemex desarrolló el sistema de evaluación de procesos de medio ambiente, seguridad, salud y responsabilidad social que la compañía utiliza globalmente. Ha sido miembro del consejo editorial del periódico El Norte y editorialista invitado por este medio en múltiples ocasiones. Recuerdo su última editorial, que curiosamente llamaba A un pacto educativo por Nuevo León hace algunos meses. Por más de 20 años ha participado como voluntario en proyectos de desarrollo humano en comunidades marginadas en distintos estados del país. Ingeniero Armando, le agradecemos mucho su presencia. Bienvenido. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Martín. Un placer coincidir con ustedes. Gracias. Este pacto educativo global se titula Juntos para mirar más allá. A mí el título me dice mucho. El Papa nos está llamando a la esperanza, a ver hacia el futuro, pero sobre todo nos está llamando a la corresponsabilidad. Más que una herramienta programática, es una fuerte herramienta paradigmática, en donde se nos ofrecen grandes puntos de referencia para construir el desarrollo que necesitamos. Su objetivo, a mi parecer, es renovar en sus cuestiones esenciales los fines y los procesos educativos que requieren nuestro cambio de época. Y dentro de ella, la pandemia COVID-19. El Papa Francisco lo señala con claridad. La crisis ya venía gestándose. En su convocatoria realizada en el mes de septiembre del año 2019, cuando la pandemia todavía no asomaba ni siquiera la nariz, ya afirmaba el Papa Francisco la necesidad de responder a una emergencia educativa, término, por cierto, acuñado por su antecesor, el Papa emérito Benedicto XVI, al inicio de su pontificado por allá del año 2007. Una educación que nos permita renovar el pacto civilizatorio, que nos ayude a tejer un desarrollo humano integral, solidario y sustentable, como se viene proponiendo por el Magisterio Social de la Iglesia, en Caritas in Veritate, Laudato Si, y en esta última y gran encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos. Querido Armando, le escuchamos con atención en esta primera intervención. Adelante. Muchísimas gracias otra vez, Eduardo, Martín. Es un gusto referirme a toda la audiencia de este programa que estás conduciendo, Eduardo, y te felicito porque me decías ahorita son 57 ya reproducciones, entonces eso habla de una vocación de servicio que tienes hacia la educación que celebro muchísimo y comparto contigo. Gracias, Armando. Yo quiero referirme un poco usando las palabras del Papa, del Santo Padre, a cómo hablar de educación. Lo primero que podemos decir es que somos cada vez más pobres. Somos cada vez más pobres porque además de que hay más personas sin techo, además que hay más personas que viven sin los recursos mínimos, también tenemos una humanidad que cada vez se ha empobrecido más en sus aspiraciones, en su filosofía de vida, en lo que aspira para lograr con ella. Y eso es muy preocupante. Las personas más y más nos hemos hecho carentes de un norte, nos hemos empobrecido en grandes ambiciones. Las cosas que queremos dominan quienes somos, y eso es algo que desde la educación se puede trabajar. ¿Por qué? Porque el ser humano está construido para muchas cosas más que solamente sus ambiciones. Está creado para construir soluciones, está creado para construir ambientes, para transformar los sistemas en los que vive. Yo tengo un niño, le decía hace un momento Eduardo, tengo un niño de 10 años con quien tengo muchas conversaciones y nos está interesando mucho el tema de la ciencia. Entonces, estamos revisando historias de inventores, estamos revisando historias de autores, de gente importante de años pasados.
Y yo veo en mi cabeza cómo lo que celebrábamos de las antiguas invenciones y lo que celebramos de las nuevas invenciones. Hoy nos sorprenden las compañías de estos inventores que se hacen cada vez más ricos, que se hacen cada vez, que tienen cada vez más, que se ponen desafíos cada vez más grandes de llegar a otros planetas, de aterrizar naves espaciales. Y sin embargo, como digo, la mayor parte de la población de nuestro planeta está viviendo situaciones muy complejas, muy graves, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, esta historia, que también hay sus excepciones, de este comerciante que pensó en trabajar en hacer una fábrica de yogur. Si no lo han probado, les recomiendo muchísimo Chaboni. Y él dijo, ¿dónde está el lugar más pobre en Nueva York? Bueno, pues es aquí. Ahí vamos a poner la planta. Ahí vamos a poner. ¿Por qué? Porque hay todo un fundamento detrás. Hay toda una forma de pensarlo distintos. Pero de esos, desafortunadamente, tenemos todavía pocos casos, ¿no? Tenemos entonces una crisis también que yo puedo advertir en nuestros tomadores de decisiones. Y la invitación, creo que nos hace el Papa Francisco, también tiene que ver con eso. Creo que los grandes movimientos filosóficos de la humanidad, pues la ilustración, el idealismo, el romanticismo, por alguna razón se han detenido y hemos estado ya por mucho tiempo, de alguna forma, absortos en esto que hemos llamado la era de la información, de la digitalización, de la robotización, ¿no? Entonces, pareciera que este pensamiento humano no ha sido capaz de dar respuesta filosófica a los grandes embates que tenemos. Yo podría decir que no tenemos ahora un ismo dentro de esas grandes épocas, y si lo tenemos, podríamos hablar de radicalismo, caudillismo, fanatismo, divisionismo, aislacionismo, ¿no? Estos sistemas educativos cada vez nos han alejado más, han sido omisos y si acaso se han enfocado sobre todo más recientemente a la empleabilidad, como si el empleo fuera la gran apuesta de la educación. Y creo que eso deja extremadamente limitada la vocación de una persona para transformar su entorno, para transformarse a sí misma. Y más aún, esos empleos para lo que nos estamos formando, para lo que los niños y las niñas se están formando, ni siquiera son el tipo de empleos que les garantice una vida digna. Es para vivir en casas donde los muebles no caben, es para vivir en lugares donde definitivamente sus hijos y su descendencia no va a poder tener un desarrollo. Hace poco platicaba con un grupo de empresarios de aquí de Monterrey, pensando en cómo darle la vuelta a esto, cómo verdaderamente plantearlo desde otra perspectiva, desde otra lógica. Entonces decíamos, bueno, es que cuando nos juntemos hay que hablar con ellos y decirles, mira, piensa como papá, ¿qué es lo que tú harías? Y me llamó la atención y me traje ese pensamiento en la cabeza porque decía, bueno, es que quiere decir que si pensamos como seres humanos, o si pensamos como empresarios, o el rol que nos toque jugar está tan distanciado de lo que sería que nosotros seamos papás, que ya eso ya se hace grave. Y creo que estamos bien con eso, y parte del problema es justamente que hemos estado bien con esa realidad por mucho tiempo. Nos ha parecido como sociedad más sencillo encontrar nichos de mercado, encontrar formas de atender, cómo llegar con un servicio o un producto a la gente, a pesar de que eso provoque una degradación, eso provoque carencias, eso provoque división en familias, que eso provoque pues el descuido de nuestra casa común. Y de alguna manera relaciono ese tipo de pensamiento con lo que muchas veces en educación, cuando le preguntamos a los niños en sus aulas qué es lo que opinan, qué es lo que quisieran ser de grande, y ellos dicen, pues yo quiero ser sicario, porque ser sicario significa vivir bien unos 4 o 5 años, y yo sé que después me van a matar, pero al menos esos 4 o 5 años estaré viviendo el tipo de vida que yo percibo. Imagínense, podemos imaginar la dureza de ese tipo de planteamientos, ese tipo de pensamiento, pero lo relaciono también con esta vocación de muchísimos tomadores de decisión que de alguna forma están haciendo esa misma apuesta. Bueno, no importa que vivamos bien estos 4 o 5 años o estos 4 o 5 lustros, ya después vendrán otras cosas que otras personas van a poder resolver, y creo que eso sigue siendo fuertemente impulsado por la educación. Es decir, nuestros sistemas educativos, la forma en cómo educamos, nos ha llevado a ese tipo de pensamiento. Entonces, de alguna forma, esta pandemia nos ha dejado ver eso. Y este pacto
global por la educación que propone el Papa Francisco, creo que es una manera valiente, como él lo comenta, donde se necesita audacia, donde se necesita valor para poder entrar a esto con una forma distinta, ¿no? Vivimos pues esta época de fragmentación que celebro mucho que el Papa Francisco esté viendo cómo se puede resolver desde la educación. Y celebro también cómo hace un énfasis en esa primera invitación que hizo por allá en mayo, de decir cómo tenemos que pensar en preparar el camino. Es decir, a resolver la educación no se salta de un brinco, sino que hay que preparar el camino, hay que preparar, tomando ese proverbio africano que él menciona, donde dice, se requiere de toda una aldea para formar a un niño, a una niña, pues tenemos que preparar esa aldea, es decir, no es brincar inmediatamente a ello sin haber hecho el trabajo justamente con los distintos actores, con las distintas personas que son capaces de hacer que esas condiciones que requiere la educación sean posibles. Entonces, me gusta mucho que este mensaje del Papa no es un mensaje que va dirigido exclusivamente a los maestros o a las maestras, no está dirigido solamente a un actor, sino está hablando de toda la comunidad educativa desde una perspectiva global. Todos en el fondo somos educadores, todos somos esa aldea, ¿no? Tampoco es un mensaje que está centrado en el currículo, que está centrado en los aprendizajes, que está centrado exclusivamente en los aspectos cognitivos, sino es englobador. Está hablando de estas competencias del siglo XXI reforzadas con este humanismo que es tan importante traerlo más en una época como la que estamos viviendo. Entonces, creo que ese llamado a formar la aldea, a formar el camino, a preparar las condiciones, creo que tiene mucho de esta tónica de pensamiento sistémico, ¿no? Donde se habla en pensamiento sistémico que la relación entre los distintos elementos del sistema es tan importante, tan poderoso como los actores del sistema en sí mismos. Es decir, tenemos que hacer que se irradie, tenemos que hacer que existe esta vinculación entre los distintos actores del sistema para pensar verdaderamente que podemos transformarlo. Y ese cambio viene a nivel individual. Los grandes sistemas se transforman desde los paradigmas más profundos de las personas que los forman parte. Y aquí quiero pensar en algo que sucedió ahora esta semana en el periódico. También salía una nota de un profesor de universidad que lo reprendieron porque en una clase de pronto le dijo a uno de los chicos, ¿verdad? Cabrón, te estoy diciendo que hagas la tarea con la mano, que no uses la calculadora. Y luego los alumnos lo quisieron ahí impedir que dijera, y les dijo, a todos los voy a reprobar porque no tienen las capacidades, y les dijo también otras palabras. Este muchacho tenía Asperger. Entonces, creo que el problema, así como ese, habrá muchos, ¿verdad? Y ahora la tecnología que nos impide, que nos permite únicamente ver a las personas en 2 dimensiones, pues nos da, y la frustración que tenemos a lo mejor de no encontrarnos con nuestros estudiantes, a lo mejor la frustración que tenemos de también saber que tenemos una realidad en casa que es distinta, el gran temor al contagio, etcétera, muchas cosas. O sea, creo que en el fondo no es este maestro, no es esta situación en particular, sino que hemos aceptado como aldea que eso nos suceda. Entonces, esta noción de la cultura de la que habla también el Papa Francisco, de una renovación de la cultura, yo lo aterrizo en este modelo que podamos ver, donde estas interacciones de los diferentes actores, de los padres de familia, de los y las docentes, de las autoridades educativas, de la comunidad alrededor de la escuela, que es capaz de hablar de educación, es capaz de hablar del propósito de la educación, de hablar de esas aspiraciones que requiere tener la educación para que pueda cumplir su propósito. Creo que a eso se está refiriendo el Papa Francisco. Está interpelándonos fuertemente para que identifiquemos cuál es el rol que queremos jugar. Está viendo que ese rol es fundamental que se juegue, no lo podemos dejar descubierto y tenemos que jugarlo con mucha fuerza. Entonces, me quedo con esa primera reflexión en estos minutos, Eduardo, y seguimos ahorita para escuchar a Martín y luego tener alguna otra intervención. Muchas gracias, ingeniero Armando. Muy importante escuchar a personas que han estado en la sociedad civil y bueno, también en la academia y también en el ámbito empresarial, como ustedes pueden apreciar. Sin embargo, nos llevan a esta crisis cultural. Nuestra cultura es individualista, dice el Papa. Nuestra cultura es inmanente, no trascendente. Nuestra cultura no es integral, ni participativa, ni multifacética.
dice el Papa. Tenemos que pasar a una cultura mucho más amplia. Cultura significa cultivar. ¿Cómo cultivamos al ser humano? Todas sus dimensiones, pero sobre todo, como decía muy bien el ingeniero Armando, que ya tengo el gusto de conocerlo hace algunos años, yo digo que es un ingeniero social, no es un ingeniero industrial, es un ingeniero social. Precisamente cómo armar esa estructura y estos procesos para entrar en un desarrollo distinto, un desarrollo humano, integral, solidario, sustentable. Doctor Juan Martín, lo escuchamos, tiene mucho material puesto en la mesa, porque pues el ingeniero Armando se ha referido a esto, la búsqueda de los porqués y los para qué, los primeros principios y las últimas causas. Lo escuchamos, gracias. Muchísimas gracias, padre Eduardo y Armando, mucho gusto nuevamente estar por aquí. Bueno, lo primero que yo pensé cuando recibí la invitación es en algo que le escuché a un colega que es especialista en teología política, el doctor Juan Pablo Aranda, recientemente en una mesa de análisis en la UPAEP sobre la nueva encíclica Fratelli Tutti, y él decía que pues todos los papas tienen como sus cualidades específicas y obviamente por el espíritu, pues como que esas cualidades van respondiendo a lo que el mundo y la iglesia necesita. Y él decía que el Papa Francisco tiene como una gran cualidad de saber leer los tiempos, ¿no? De hacer una lectura muy profunda y con una sensibilidad muy especial sobre los signos de los tiempos. Y yo creo que este es un primer punto a destacar en este llamado del pacto educativo, la capacidad que tiene el Papa de leer la realidad del mundo actual, sus principales desafíos en este cambio de época, la relevancia que tiene la educación en estos desafíos, leer la realidad también de una iglesia que necesitaba volver a hablarle al mundo en el sentido más amplio. A mí me llama la atención que no solo el pacto no lo dirige solo a los profesores, sino a todos los seres humanos de buena voluntad, es decir, a creyentes y no creyentes que pueden coincidir y creo que deben coincidir pues en este diagnóstico, ¿verdad? Tomo una cita en mi artículo de hoy en el que dice que todo cambio como el de época que estamos viviendo pide un camino educativo. Estoy totalmente de acuerdo. La constitución de una aldea de la educación que cree una red de relaciones humanas abiertas. Dicha aldea debe poner a la persona en el centro, favorecer la creatividad y la responsabilidad para unos proyectos de larga duración y formar personas disponibles para ponerse al servicio de la comunidad. Me parece que es difícil negar, sea uno católico o no católico, negar esta realidad, que nos encontramos en un mundo dominado por la egolatría, por el individualismo, que ya también lo señalaba Armando, que se va manifestando en rupturas, y eso me gustó mucho en el documento de trabajo, entre generaciones, rupturas entre diferentes pueblos y culturas, rupturas también entre sectores minoritarios cada vez más ricos y los sectores mayoritarios cada vez más pobres, entre hombres y mujeres, entre la economía y la ética, entre la humanidad y el planeta Tierra. Entonces, realmente me parece que estas rupturas son muy, digamos, desgarradoras y que estas fracturas no son realmente, y lo podemos asegurar, no son solamente producto de la mala voluntad individual de algunas personas, sino que se han expresado y se han construido ya en estructuras, se han basado en estructuras socioeconómicas, en sistemas de gobierno, en culturas que en lugar de promover el bien común contribuyen a la reproducción, al agravamiento de estas separaciones que son, como dice Edgar Morin, el mal humano, ¿no? El diabolus, dice Morán, pues es lo que separa, lo que rompe la religación, la unidad, y precisamente estas fracturas del mundo actual pues son las que nos hacen pensar que la salida tiene que ser por el lado de la educación entendida, como ya decía Armando, pues desde una perspectiva integral, desde una perspectiva que incluye como eje central, lo voy a retomar en la siguiente participación, la ética. Me parece que es muy importante resaltar esto y tristemente también comprobar, dice Fernando Sabater, que la educación es la antifatalidad, es decir, es como el medio por el cual el niño que nace pobre no tiene por qué seguir siendo pobre y vivir pobre y que sus hijos sean pobres, y sin embargo, en la realidad actual, sobre todo en algunos países
como los nuestros en Latinoamérica, en África, en toda la parte del, digamos, del sur, pues la educación no es todavía esta antifatalidad, la educación más bien es parte del problema y todavía no es parte de la solución. Y entonces me parece que el llamado del Papa Francisco es un llamado muy pertinente, un llamado urgente y un llamado que tiene que ver precisamente con el que está en juego la supervivencia de la humanidad y la vida de la humanidad, además de la supervivencia, la vida de la humanidad, como con esa dignidad de la humanidad, con esa dignidad que nos da ser seres humanos y aspirar a realizarnos, a trascender, a generar cosas, a producir bien humano en el mundo. Entonces, me parece que por ahí está una primera idea que yo dejaría, la idea de que el llamado a construir una aldea de la educación en el mundo que cree esta red de relaciones humanas y abiertas, que me parece que es un llamado urgente a creyentes y no creyentes, a todas las personas de buena voluntad. Muchas gracias, doctor Juan Martín. Efectivamente, el Papa me parece que da en el clavo. El asunto es tejer una red de personas que nos ayuden a hacer camino y a vislumbrar otra cultura. Hay una ingenuidad de pensar que ya están las soluciones, hay una ingenuidad de pensar que ya están los fines, que ya están las estructuras. No, el Santo Padre Francisco nos dice, educar, cito, es apostar y dar al presente la esperanza que rompe los determinismos y fatalismos con los que el egoísmo de los fuertes, el conformismo de los débiles y la ideología de los utópicos quieren imponerse tantas veces como el único camino posible. El Papa dice, no, hay que construir, el camino no está hecho, los que nos presentan no tienen esta capacidad integradora, pero sobre todo nos llevan a un fin profundamente humano. Muchas gracias, doctor Juan Martín. Ingeniero, lo escuchamos, adelante. Sí, muchas gracias nuevamente. Yo creo que adicionando a lo que se ha venido hablando, el Papa nos dice el para qué también. No solo nos dice el cómo, pero también nos dice el para qué. Y creo que hoy estamos en un momento muy importante de preguntarnos esos para qué, ¿no? Y en educación es muy importante porque educación es una vía para lograr algo. La educación no es un bien en sí mismo, no es un fin en sí mismo, es algo que tenemos que hacer para lograr otras cosas. Aquí en Vía Educación, la organización que tengo el gusto de dirigir, decimos que la educación debe de lograr, primero, hacer que las personas consigan el máximo de su potencial, desarrollen el máximo de su potencial. El segundo es que les permita escalar en la escalera social. Y lo tercero es que sean ciudadanos de bien, que saben participar y saben convivir. Y entonces, esa es la vía de la educación, esa es la forma, es a lo que queremos llegar. Y él habla de este nuevo modelo de desarrollo social, económico, político, ambiental, incluso yo diría familiar, relacional. Está hablando de las interacciones más básicas, más íntimas de las personas y cómo eso es algo que la educación también lo puede promover. Y creo que aquí es importante que nos detengamos para pensar en algo que es muy, muy importante. O sea, ¿cómo podemos entender el mundo? ¿Cómo podemos transformarlo si nuestra visión del mundo es incompleta? Si el mundo en el que estamos es un lugar difícil, en el que sentimos que estorbamos, en el que sentimos que no importamos, así ¿quién va a querer cambiar el mundo? Digo yo. Y esa es la realidad de muchísimos niños y niñas que viven en los sistemas educativos que tenemos, ¿no? Los hemos transformado de manera tal que hoy justo no son esos ambientes propicios para el aprendizaje. Se encuentran con un caso como el que ya les comentaba hace un poquito, ¿no? de personas que con las mejores intenciones creemos formar, pero realmente estamos destruyendo. Yo hago referencia aquí a Jean-Jacques Rousseau, que es uno de los padres de la pedagogía moderna, y él decía, nacemos débiles, necesitamos de la fuerza. Nacemos indefensos, necesitamos ayuda. Nacemos ignorantes, necesitamos de la razón. Todo lo que nos hace falta al nacer y todo lo que necesitamos para llegar al estado pleno de nuestra humanidad, ese es el regalo de la educación. Y así es como la tenemos que entender, ¿no? El Papa Francisco detalla, además, en su documento, la realidad explícita que viven muchos
niños y niñas que están hoy, que viven en nuestros países, ¿no? Habla de palabras fuertes como la esclavitud, las adicciones, la intimidación, el acoso, la depresión, el maltrato, tantas formas de destrucción que tenemos de lo más querido que deberíamos tener como humanidad, como especie incluso, que es justamente los niños y las niñas que nos aseguran que nuestra especie siga habitando este planeta. Entonces el llamado del Papa me sorprende que utiliza de varias maneras, ¿no? Se refiere a valentía, se refiere a audacia, se refiere a valor. Es decir, esto no lo vamos a conseguir haciendo las cosas como las hemos hecho hasta ahora. Se va a requerir una energía adicional y el Papa nos llama con su carisma muy claro a ese tipo a ese encuentro con esa realidad para poderla transformar. Yo diría, nos llama a renegar de lo que tenemos para construir desde la esperanza, para construir en eso. Y creo que tenemos además el mejor momento para hacerlo, porque quizá ni en nuestros sueños más locos hubiéramos pensado que la humanidad tuviera esta oportunidad de tener un gran botón de reset, ¿no? de reconfigurar otra vez nuestro sistema. Y ahí yo temo que esta tentación, digamos, de volver a la normalidad o lo que hemos llamado normalidad, cuando sabemos que de lo que llamamos normalidad no está funcionando del todo, sea demasiado grande, que esa tentación sea demasiado grande y nos impida ver eso que podemos construir, ¿no? Entonces, quizá la reflexión final con la que yo me quiero quedar es en esa relación de distintos actores, de las personas que hacemos los sistemas, que los construimos, tenemos que pensar desde lo local también. O sea, ¿qué exactamente es nuestra responsabilidad? Ese gran llamado a los distintos actores, 7 acciones muy precisas y muy concretas, con 7 actores, donde no está diciendo, a ver, señores maestros, ustedes les toca hacer esto, todos los demás pónganse a descansar porque ahora les toca a ellos. No, el llamado no es ese. El llamado es cada persona, la familia, la propia comunidad, el propio medio laboral tiene una responsabilidad en la educación. Todos, en el fondo, somos educadores. Y a eso creo que la invitación es clara, ¿no? No nos podemos hacer a un lado, aunque quisiéramos, de que esa sea la vocación de este gran cambio. Entonces, yo celebro eso, pero sí creo que lo que sigue entonces para nosotros es imaginar concretamente cuál es el rol que queremos jugar, cómo lo podemos jugar desde lo local y cómo hacer que esa vocación de cambio, ese gran sistema, lo vamos a transformar desde el cambio de nuestros paradigmas internos. Si no cambiamos en nuestros paradigmas internos, si no reasumimos el rol que tiene la educación y la forma que tenemos nosotros de transformarla, va a ser muy difícil que esa educación se pueda transformar. Y ahí dejaría este siguiente comentario. Muchas gracias Armando. Muy importante recuperar estos 7 compromisos. Me encanta la manera en que lo dice, ¿no? Son compromisos que nos engloban a todos. No hay tareas específicas. El único actor específico que se manifiesta en estos 7 compromisos que me encanta son los niños. Es tiempo de escuchar a los niños, adolescentes, a los jóvenes y hacerlos también corresponsables del propio camino educativo. Me parece muy interesante. El primero, ¿verdad? Cuando dice poner en el centro de todo proceso educativo, formal e informal, no solamente el ámbito escolar. Ahí estamos muy viciados, ¿verdad? Sobre todo en México tenemos esta idea de que la educación es escuela y nada más, ¿no? El Papa dice, son todos estos espacios formales e informales, los medios de comunicación, las parroquias, por supuesto, los centros culturales. Ya lo decía muy bien Armando, insistentemente, la familia como ese primer lugar, ese lugar que lleva la primera responsabilidad en la educación de todos los seres humanos. Pero lo decía, ¿verdad? Poner en el centro de todo proceso educativo formal y no formal a la persona, su valor, su dignidad, para hacer sobresalir su propia especificidad, su belleza, su singularidad y al mismo tiempo su capacidad de relación con los demás y con la realidad que le rodea. Ahí está en positivo el objetivo que nos plantea el Papa Francisco, ayudarle a cada persona, como decía San Juan Pablo II, a ser y hacer en plenitud. Doctor Juan Martín, lo escuchamos.
Pues ahondando en estas ideas, a mí me vino a la mente el llamado que hace Bernard Lonergan, el filósofo jesuita del siglo XX, sobre la necesidad para construir el bien humano de pasar de la operación a la cooperación. Y me parece que precisamente en esto se insiste mucho en el llamado al pacto educativo, la idea de dejar de operar cada persona, cada institución, cada sector por su parte, la idea de generar auténtica colaboración, porque como dice el mismo documento, la aldea educativa no la van a construir los gobiernos, sino más bien, incluso dice, sería infantil esperarlo todo de los que nos gobiernan, sino cómo involucrarnos nosotros como sociedad, de modo que la construcción de esta aldea global educativa sea realmente lo que construyamos entre muchos agentes, como usted mismo ya decía, padre Eduardo, entre educadores profesionales, pero también padres de familia, trabajadores de los medios de comunicación, hombres y mujeres de la cultura, la ciencia, el deporte, artistas, etcétera, y que este pacto se firme no en el discurso, sino a través de un testimonio y de un trabajo, que esta parte creo que tiene que ver, el testimonio del trabajo que promueva estos valores de cuidado, de paz, de justicia, de bondad, de belleza, de aceptación de los demás, de hermandad. Me parece que este llamado, pues es el que decía Armando que hay que cultivar, ¿no? Esta idea de cómo pensar desde nosotros mismos en ese cambio, y por eso el mismo documento también insiste en la idea de desmontar las guerras internas que tenemos, porque tenemos realmente una incapacidad de abrirnos a los demás. Yo he hablado mucho de esta como especie de dictadura de la felicidad en el mundo individualista actual, en el que pareciera que tenemos que ser felices obligatoriamente y que el que no es feliz es porque no quiere, pero es un concepto de felicidad de pronto que responde más bien a una egolatría, ¿no? Como esta idea de tú realiza tus proyectos, tus sueños, tus pasiones, pero no existen los demás. Y me parece que este llamado es cómo desmontar esa distorsión de la idea de realización y de felicidad, y considerar que la felicidad no puede ser si no es con los otros, ¿no? Si no es abriéndome a los otros, entregándome a los otros, y ese es el acto educativo por excelencia. Me parece que este ejercicio de introspección profundo, sistemático, para poder ir desmontando esas distorsiones de nuestro sujeto que busca ser feliz a toda costa y pasando incluso por encima de los demás, en un concepto de felicidad muy superficial, muy vacío, pues realmente es una de las claves importantes a la que se nos llama en este pacto educativo, y la idea de, a partir de ese cambio personal profundo, abrirnos al otro y construir relaciones, que a mí me gustó mucho este término. En educación se habla mucho del cambio del paradigma de la educación centrada en el profesor a la educación centrada en el alumno. A mí me gusta mucho la idea de la educación centrada en la relación educativa. Me parece que esa es una clave importante. Cuando yo educo, yo estoy al mismo tiempo, como decía Freire, creciendo y educándome yo. Y lo mismo pasa con los educandos. Ellos se educan, pero también educan al educador. Y me parece que en este sentido, ese llamado que se dice, el verdadero servicio de la educación es la educación para el servicio. Me parece que esa es una clave importantísima para poder realmente recorrer este camino y firmar ese pacto educativo que renueve la esperanza. Me parece que precisamente pues se ha insistido, yo uso mucho esta frase de somos los profesionales de la esperanza, los educadores, pero yo creo que la educación en sí pues es esta semilla de esperanza que necesitamos ir cultivando para realmente poder demostrar. Al final terminan con una cita de Hannah Arendt que no puedo dejar, la verdad, de citar aquí, que me parece hermosísima, que dice: la educación es el momento que decide si amamos lo suficiente al mundo como para responsabilizarnos de él y salvarlo de la ruina, lo cual es inevitable sin renovación, sin la llegada de nuevos seres, de jóvenes. Y la educación, dice, en la educación se decide también si amamos tanto a nuestros hijos al punto de no excluirlos de nuestro mundo, dejándolos a merced de sí mismos, al punto de no quitarles su oportunidad de emprender algo nuevo,
algo impredecible para nosotros y los preparamos para la tarea de renovar un mundo que será común a todos. Me parece que a pesar de todos los signos de desesperanza de la actualidad, tendríamos que estar pensando en esto, en la educación como el motor de la esperanza y en cómo todos cooperando podemos construir hacer que esa esperanza se vaya volviendo en pequeñas realidades concretas de cambio. Muchas gracias, doctor Juan Martín López Calva. Hay un verbo que a mí me llama mucho la atención, está en el 5º compromiso, dice educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor Juan Martín. La felicidad la alcanzaremos cuando logremos abrazar a todos, pero sobre todo descubramos nuestra capacidad de amor, nuestra capacidad de amar, de entregarnos, de buscar el bien de los demás. Y eso requiere un pensamiento realista. Implica un actuar correctamente, pero sobre todo un transformar en la dinámica más alta del ser humano, que es la dinámica de la caridad, de la generosidad, del servicio, de la ofrenda, de la entrega. Quisiera leer en este momento algunos de los muchos saludos que nos han llegado. Me alegra mucho porque debo decirles que han llegado muchas felicitaciones, así de, muy bien, felicidades. Y eso es una cuestión muy interesante, más que preguntas. Pilar Romero manda muchos saludos al doctor Martín López Calva y dice, es un gusto estar escuchando esta transmisión. Silvia Mendoza manda saludar y agradece también estos espacios y nos manda saludar también la hermana Andrea. Gracias, hermana, mucho ánimo. Yolanda González Tejeda nos saluda desde San Luis Potosí y dice, me parece importante la idea expuesta del ingeniero Armando de los regalos de la educación para ese pobre ser humano que nace indefenso y débil. También importante construir relaciones humanas y humanizantes. Todos educamos, ya lo decía Paul Freire, otra vez sale a relucir este grande pedagogo pensador. Poner a la persona al centro de los procesos educativos es un gran reto. Los profesores a veces no están dispuestos a romper paradigmas, están centrados en el currículum, los contenidos. El rector de la Universidad Vasco de Quiroga, el maestro José Antonio Herrera, les manda felicitar a los dos y nos dice, ¿verdad?, excelente transmisión. Muchas gracias, maestro José Antonio Herrera, por facilitarnos todos los aspectos técnicos para estas transmisiones. María Aurora Chávez Quesada dice, gracias, muchas gracias. Freire también decía que la sociedad debe ser educadora e integral. También nos dicen, estoy muy de acuerdo con la prioridad de un método o camino, la cooperación corresponsable para quitar imaginarios falsos que generan grandes vacíos. También nos dice, pues todo está ahí en esta dinámica de amor, hecho servicio, excelente transmisión. También tenemos algunos saludos. Socorro Rodríguez dice, muy acertados los comentarios. Centrar la educación en la relación, en el ser relación. Adolfo Prieto desde la Ciudad de México dice, muchas gracias, muchos saludos, buenas noches. Vamos a alejar nada más estos saludos, quizá un poco más tarde retomemos más. Quisiéramos pasar a las conclusiones. El pacto educativo nos deja una gran tarea y me parece que tenemos que tener una perspectiva programática. ¿Y ahora qué hacemos en México con este pacto educativo? ¿Cómo difundimos todas estas ideas sensacionales, pero sobre todo este análisis de la realidad, este discernimiento de los signos de los tiempos en 4 paginitas que nos han dejado grandes cosas gracias a nuestro querido Papa Francisco? Ingeniero Armando, lo escuchamos con sus conclusiones. Muchísimas gracias por los saludos y por los comentarios. Yo creo que la gran tarea es la que sigue, la que continúa. El Papa es muy claro, obviamente lo platicábamos justo antes de la transmisión, cómo
el rol de un pontífice, el rol de un líder global, pues no es irse a los detalles, ¿verdad? A los engranes pequeños que mueven las cosas, pero sí dar norte respecto a las grandes direcciones, a las grandes porqués y a los grandes para qués. Yo creo que eso está más que bien pintado en el documento que propone el Papa, incluso va más allá en describir algunas formas muy concretas en estos 7 elementos, con estos 7 actores distintos en muchos de esos casos que pueden ser los que pueden continuar, ¿no? Yo creo que la gran pregunta es, ¿dónde esto comienza a hacerse una realidad? ¿Quién lo comienza? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el convocante? ¿De qué manera cada uno de los actores toma su responsabilidad? Y también cómo podemos tener esta rendición de cuentas entre colegas, entre pares, que nos permita llegar a ese resultado. Lo que está en juego es quizá lo más precioso que tenga el planeta. Lo que está en juego es nuestra propia existencia y la existencia de nuestra casa común. Entonces, no es un acto más, no es proselitismo, no es acto de campaña del Papa, ciertamente es un llamado muy importante para que el humano pueda volver a ser ese humano. Y yo creo que aquí pensaba yo también a la hora de leer este documento, muchas veces vino a mí esta idea de decir, bueno, una sola iglesia, es que necesitamos en este caso ser una sola iglesia. Y más allá, creo que el Papa también se está refiriendo a una sola humanidad espiritual. ¿Y eso qué significa? Que aquí no caben una confesión solamente, caben todas, no cabe una cara o una condición socioeconómica, sino caben absolutamente todas. Y creo que es importante que desde lo local, como ya lo comentaba hace un momento, podamos imaginarnos muy bien el rol que jugamos, ¿no? Yo le decía hace un momento a Eduardo que en Nuevo León tenemos un proyecto muy interesante donde hay la arquidiócesis está volteando a ver a las preparatorias, por ejemplo. Y justamente el proyecto de preparatorias de la arquidiócesis es voltear a ver, a traer a los chicos y las chicas que son los descartados, con esta mirada, con esta imagen tan clara que el Papa ha hecho sobre la cultura del descarte. Y decir, ¿dónde están esos chicos y chicas que son producto de esa cultura del descarte? Y vamos a traerlos a una oportunidad educativa que sea valiosa, que sea enriquecedora para ellos, que les pueda ayudar. Y creo que aquí es donde yo le decía al padre, bueno, Nuevo León está lleno de colegios, está lleno de instituciones religiosas, está lleno de escuelas religiosas. ¿Qué estamos haciendo juntos para poder atender a esta problemática, ¿no? ¿Cómo lo vamos a resolver juntos? ¿Cómo cada quien desde su rol? ¿Cómo cada quien desde las cosas que tiene que hacer y de las que conoce y a lo mejor las que ha hecho por muchísimo tiempo? Creo que a esa valentía es a la que nos está invitando el Papa Francisco, a que nos salgamos de nuestro contexto quizá más cómodo, el que estamos muy familiarizados a hacer, y que rompamos esa costumbre y que podamos ir con mucha claridad al encuentro del otro, a encontrar que tampoco el otro tiene todas las claves, no tiene todas las certidumbres como nosotros mismos no las tenemos, pero que es a partir de esa unión que se pueden conseguir las cosas. Y me encanta lo que comenta hace un momento Juan Martín, decir, la educación para las relaciones, ¿Cómo promover eso? Justamente en ese espacio dialógico entre las personas es que se encuentra lo más importante de su formación. Entonces yo iría justamente allá. Creo que los cómo se van a traducir con personas muy comprometidas que en el ambiente local lo puedan transformar. Muchas gracias, ingeniero Armando. Hay que decir, ¿verdad? Se ha dedicado a la promoción de la educación para la participación ciudadana durante mucho tiempo. En su enfoque no solo está la teoría, sino que está la práctica, el bajar a las comunidades para que éstas participen, se organicen, respondan, vivan en comunión. Muchas gracias, ingeniero Armando, por su participación esta noche en este diálogo por la esperanza. Doctor Juan Martín, lo escuchamos en sus conclusiones. Pues agradezco también mucho los saludos, los comentarios. A mí me vino a la mente lo que dice Edgar Morán acerca de que para hacer el cambio necesitamos apuesta y estrategia. Y yo creo que leyendo el llamado al pacto educativo, pues necesitamos responder primero con una apuesta, es decir, yo repito mucho que educar implica creer para ver. Y la apuesta sería esa. Creo realmente que a través de la educación
podemos transformar este mundo y podemos generar ciudadanos del futuro, ciudadanos comprometidos con la fraternidad, con la justicia, con la paz, etcétera, etcétera. Y al hacer esa apuesta existencial, cada uno de nosotros como educadores, ya sea profesionales de la educación o padres de familia o desde la comunicación, desde el arte, etcétera, pues poder decir, apuesto por eso, vamos a apostar, y eso es lo que ha faltado, creo yo, en nuestros países, una apuesta real por la educación, y decir, creemos que la educación va a ser el motor del cambio. Segundo, a partir de esa apuesta, una estrategia, es decir, cómo construimos inteligentemente pues esas redes de colaboración, esos proyectos, cada quien desde donde está, y tratando como de romper con estos nichos, con estas, a veces como competencias, pues no muy racionales, ¿no? Y decir, ¿cómo podemos construir más colaborando? Por ejemplo, todos los que nos dedicamos a formar profesores, bueno, cómo abrirnos para compartir experiencias y para tratar de decir, no es mi universidad, es la otra universidad, esta es pública, esta es privada, sino cómo le hacemos para construir experiencias comunes, compartir buenas prácticas de formación de futuros educadores, de futuros investigadores de la educación, de agentes sociales, etcétera. Entonces es, digamos, hacer la apuesta, creer en eso y generar la estrategia que tendría que ir por una estrategia de colaboración inteligente, de cooperación inteligente, en la que todos pudiéramos corresponsabilizarnos de ese cambio. Y por otro lado, yo también diría, es un término muy lonerganiano, paciencia histórica, es decir, tratar de decir, el cambio no va a ser de hoy a mañana, ni lo vamos a construir en 2 años, ni va a venir en un sexenio, sino que necesitamos dedicar toda la vida a esto para ir sembrando las semillas de lo que va a ir pasando muy a mediano y largo plazo, porque la educación se ve siempre a futuro, nunca se ve el resultado inmediato, palpable, ¿verdad? Entonces, pues seguir creyendo, seguir apostando y seguir revisando continuamente la estrategia de colaboración para poder comprometernos, renovar nuestro compromiso con la educación. Muchas gracias, doctor Juan Martín López Calva. Efectivamente, la colaboración, la comunicación, la integración, la acogida, el acompañamiento, la solidaridad intergeneracional tiene que estar, porque el Papa nos señala una grande tarea, ¿no? Tenemos que encontrar otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento, el progreso, para que estén verdaderamente al servicio del hombre, de la familia humana, en una perspectiva, dice él, de ecología integral. Tenemos una grande tarea y sobre todo el afecto, la fraternidad, me parece que tiene que estar en medio, pegando esas piezas del grande rompecabezas. A veces pegar implica lijar un poquitín y eso duele, por eso tiene que ser con aprecio, con acogida, con fraternidad, porque todos tenemos que reeducarnos, reaprender y sobre todo mirar todos juntos hacia un camino común. Pues les agradezco muchísimo. Muchas gracias, doctor Juan Martín. Esta es su tercera vez. Creo que usted lleva récord en estos diálogos por la esperanza. Agradecemos su generosidad. Muchas gracias, muchísimas gracias. Sí, ya soy cliente frecuente. Ojalá me siga invitando. Con muchísimo mucho gusto. Gracias Le a todos. agradezco Gracias, muchísimo. Armando. Ingeniero Armando, muchas gracias por esta participación, por compartirnos su visión desde la sociedad civil allá en el norte del país. Muchas gracias, un gusto. Encantado, al contrario, muchísimas gracias, Juan Martín, un gusto haber coincidido contigo también. Les mando un abrazo muy fuerte, que ustedes y sus familias estén muy bien. Gracias, agradecemos mucho a la Universidad Vasco de Quiroga. Les invitamos el día de mañana, seguiremos trabajando el pacto educativo. El día de mañana tendremos gente especializada en la innovación, un ex secretario de Innovación del Estado de Jalisco y un hombre que innova desde la investigación y la gestión educativa de Michoacán. Será un programa muy interesante como este. Agradecemos mucho a la Universidad Vasco de Quiroga. Ayúdenos a difundir
estas ligas entre la comunidad educativa y compartamos este pacto educativo global lanzado por su santidad el Papa Francisco. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a nuestro productor, al licenciado José Martínez, a todo el equipo de la Dimensión de Pastoral Educativa y también a todo el equipo técnico de la Universidad Vasco de Quiroga. Buenas noches, hasta luego.